Bien, Claudio Chávez es historiador, educador, una persona que además escribe y escribe muy bien, escribe bastante. Hemos leído hace poco, esta semana, una nota en Infobae sobre el conflicto con los supuestos mapuches, pero te quería aprovechar y que me dieras tu opinión sobre los 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Cómo te impactó a vos en aquel momento? Bueno, yo estaba censando, yo era un censista, y bueno, y es ahí en donde cuando estoy censando en una casa, me entero por las noticias que daban en la casa en la cual censaba. Claro. Que era me acuerdo, un matrimonio relativamente humilde, que tenía 2 chicos. Así que bueno, ahí me enteré, a la mañana. Claro, a la mañana. Sí, ahora sí, fue una conmoción, ¿verdad? ¿Vos qué pensás? ¿El cristianismo es lo mismo que el kirchnerismo? ¿O hay alguna diferencia? Yo te escuché, Seferino. No, yo la verdad que no establezco. Mirá, apenas sube Néstor Kirchner, hay un acto en Parque Norte en donde De la Sota, estoy hablando del año 2003, sobre el final del 2003, donde De la Sota hace una reivindicación de Rucci. Ya Néstor ya era presidente. Y ahí era todo un público favorable a la postura de la Sota, que hacía una exaltación de Rucci fundamentalmente porque ellos ya estaban viendo cuál era la inclinación del kirchnerismo, que era una valoración de los que habían asesinado a Rucci. E inmediatamente, al año siguiente, ya en el 2004, conmemoran el 25 de mayo, que es la Asunción de Cámpora, y no conmemoran el 12 de octubre de ese mismo año, que es la Asunción de Perón. O sea, ellos ya, Néstor Kirchner tiene una marcada inclinación por el camporismo, y el camporismo no es para desarrollarlo ahora, Seferino, porque sería muy largo, pero el camporismo es, digamos, la traición a Perón. ¿Y por qué es la traición a Perón? Bueno, acá la historiografía argentina y los políticos argentinos que participaron de aquella época no se dieron cuenta de cuál fue la maniobra de Perón. ¿Vos me das un minuto, Seferino? ¿Cómo no? Bueno, el asunto fue así. La cláusula del 25 de agosto prohibía a Perón ser candidato a presidente, el cláusula del 25 de agosto de 1972. Prohibía a Perón ser presidente si no volvía antes del 25 de agosto. Lanusse, en su libro Mi Testimonio, explica por qué lo hizo. Lo hizo para manosear a Perón. Esto lo dice Lanusse, para decir, bueno, vos vas a venir cuando yo quiero. Como Perón entendió el mensaje, no vino. Ahora, la cláusula del 25 de agosto no decía solamente eso, decía que además, si alguien se iba del país durante 15 días después del 25 de agosto y no informaba al Ministerio del Interior, que era Morroy, tampoco podía ser candidato a presidente. Bueno, muy bien, Perón viene el 17 de noviembre, no puede ser candidato a presidente. Inmediatamente se reúne en un restaurante en Nino con todos los partidos políticos, menos el partido de la UCD y el de Manrique. Allí Perón, muy sutil como él era, plantea la necesidad de que todos los partidos políticos se abstengan de las elecciones, no concurran, porque él no puede ser candidato, está proscripto. Cuando Balbín sale de Nino, esas declaraciones son públicas de aquellos años. O sea, yo no estoy diciendo nada que no sea público. Balbín dice, el radicalismo es concurrencista. Bueno, a Perón le salió mal la maniobra de venir el 17 de noviembre, no poder ser candidato y encima no persuadir al conjunto de los partidos de no presentarse a elecciones. ¿Qué hace Perón? Lo propone a Cámpora. ¿Y por qué lo propone a Cámpora? Porque no podía ser candidato Cámpora, porque se había ido del país sin informar a Morroy. Todo esto está en el libro de Lanusse. Lanusse dice, me propuso a Cámpora, porque él quería que yo lo proscribiera. Y entonces, de esa manera, Perón llamaba a votar en blanco, dice Lanusse. Y entonces yo no lo proscribí. Encima había la famosa ley
esa de que había que sacar más del 50% de los votos. Lanuse no estaba tan equivocado, porque en realidad Cámpora sacó el 49,6% de los votos. Y Balbín no se presentó, tenía que presentarse al balotaje, pero no lo hizo porque evidentemente era un clima en el país de mal. Y fíjate otra cosa, Perón no asiste a la campaña electoral que se lanza en enero del año 73, no concurre a la campaña electoral. No quiere como candidato a Cámpora, lo propuso para proscribirlo. Los montoneros rápidamente se dieron cuenta de que Cámpora no era nadie en el Partido Justicialista y lo rodearon. Y ahí fue como llegó. Entonces Cámpora llega con el apoyo de los montoneros, que rápidamente encontraron en Cámpora la posibilidad de llegar al poder a través de una persona que que vio la posibilidad y que de alguna manera se entregó en cuerpo y alma a los grupos armados. Y esto es lo que ocurrió. Y eso me sirve, es muy buena la introducción, porque me sirve para conectar con el tema por el cual te había llamado, que es el conflicto con los supuestos mapuche en el sur. Porque vos, ahí me parece que en el artículo de Infobae, que yo lo recomiendo leerlo tranquilo porque es bastante complejo, pero es complejo porque el tema resulta complejo. Exacto. Pues ahí relacionás con el progresismo, ¿no? Como que el progresismo, a partir del 83, distintas manifestaciones van creando un sustrato, un sustento legal a los reclamos de estos supuestos mapuches, ¿verdad? ¿Es así o lo interpreté mal? Es exactamente así. Mirá, la generación del 80, la generación del 900 y hasta la llegada de Perón, el concepto de país era uno solo. Es decir, somos argentinos. La generación del 80, digamos, y el 900, lo que había tratado de hacer a través de la escuela y de la ley 1420 es incorporar a los extranjeros a la nacionalidad argentina. No había una minoría que estuviera por encima de otra. El italiano no estaba por encima del sirio-libanés, ni siquiera estaba por encima del argentino, porque ellos tenían la posibilidad de nacionalizarse. Y en los conventillos éramos todos iguales. Turco, sirio-libanés, gallego, ¿entendés? La Argentina era una unidad. Perón fue el que más claramente esto lo planteó, y exageradamente más lo planteó, que es el concepto de comunidad organizada, pueblo. Vos sabés que Perón, de la Constitución del 49, saca el tema indígena que estaba en la Constitución del 53, lo saca, y crea una dirección del aborigen que la pone bajo la dirección de migraciones. Este era el concepto que tenía. Bueno, a partir de los años 80 en el mundo y en la Argentina empiezan a valorarse a las minorías. Exaltar las minorías y poner a algunas minorías por encima de otras y darle más ventajas a uno por encima del otro. Esto es lo que ocurrió con la ley 23.302 que presenta de la Rúa en el Congreso en el año 1984, y el peronismo no quiso, no sabía que estaba haciendo un disparate respecto de la doctrina peronista. Esto más allá si de la doctrina peronista está bien o está mal. Sí, pero acá me quiero detener. ¿Pero por qué eso de reconocerle un estatus distinto? ¿De dónde venía? ¿Eran influencias internacionales? Exactamente, hay una resolución 107 de la OIT del año 1957 que plantea eso, y después hay todo un clima en las ciencias sociales en la década del 80 de empezar a valorar el indigenismo. Vos sabés que el concepto de pueblos originarios es un concepto de la historiografía británica de la década del 1920, porque con ese objetivo pretendía denostar a las ciencias sociales y a la historiografía norteamericana que había aniquilado a los indios. Entonces los británicos, los intelectuales británicos, crean el concepto de pueblos originarios, que además es un error, porque la idea de plantear que los indígenas son originarios es poner a los indígenas en un nivel
que están por encima del resto de las poblaciones americanas, cuando en realidad nadie es originario de América, todos vinimos de afuera. Lo que pasa es que lo hemos hecho en distintos momentos. Algunos lo hicieron 10.000 años antes de Cristo, otros lo hicieron 5.000 años antes de Cristo, otros lo hicieron en 1492 cuando llegaron los españoles, otros lo hicieron con la famosa llegada de los polinesios, como lo probó el antropólogo noruego Thor Heyerdahl con su balsa con Tiki. Acá entonces, pero además se une al tema de que algunos dicen, bueno, pero los mapuches en realidad vinieron de Chile. ¿Qué hay de cierto de eso? Además, porque mirá, si la ley 23.302, que es la que nos ha metido en este problema que estamos ahora, intenta subsanar los problemas de la conquista y de la colonización, porque supuestamente le hemos hecho mucho daño a los indios, la pregunta es, ¿cómo subsanamos el daño que los mapuches le ocasionaron a las comunidades indígenas argentinas, como por ejemplo los tehuelches? O sea, vamos a tener que sancionar una ley para resarcir a los tehuelches del daño que le hicieron los mapuches. Vamos a tener que hacer una ley para resarcir a los guliches porque los boroganos le hicieron un daño, y vamos a tener que hacer una ley para solucionar la muerte de 1.000 boroganos a mano de Cafulcurá. Mirá, realmente ha sido un disparate que nos ha llevado a esta situación actual. Ahora, también sin desconocer que en la conquista del desierto, como quieran llamarlo, el genocidio de Roca y demás, participaron también muchos indios que en aquel momento, aborígenes, indios, pueblo originario, se decían amigos de las fuerzas genocidas, ¿no? Las columnas de Roca fueron etcétera. Absolutamente, las columnas de Roca fueron 5 columnas que avanzaron sobre el Río Negro. Cada una de estas columnas contaba con aproximadamente la mitad respecto de los soldados criollos, la mitad de indios amigos, indios, porque ¿en qué consistía el proyecto de Roca? En incorporar a los indios que bajaban las armas y aceptaban las decisiones políticas del gobierno nacional, incorporarlos al ejército como soldados, no dejarlos a la intemperie, en el sentido de decir, bueno, son desocupados a partir de ahora, porque tampoco pueden robar, porque no se lo vamos a permitir. Entonces los incorporaban al ejército. Pero lo mismo que había hecho Rosas, ¿te acordás? Rosas también tenía, y era famoso porque era muy popular también en algunas tribus, tenía sus grupos de indios amigos, muchísimos, ¿no? Absolutamente, tenía sus grupos de indios amigos. Lo que pasa es que la diferencia de Rosas con Roca es que Rosas, para llevar la paz y la tranquilidad a las estancias de la provincia de Buenos Aires, lo que hacía era comprar la buena conducta de los indios. ¿Con qué? Con ganado, con hierba, con tabaco, con alcohol, todo eso hace Rosas. Era más populista. Pero fíjate vos que me interesó el concepto tuyo de la historiografía británica de los pueblos originarios, porque estoy viendo mucho a Gran Bretaña en todo esto, y yo que no tengo ninguna pizca conspirativa de nada, pero estoy viendo mucho Gran Bretaña, ¿no? Como sede, por ejemplo, Inglaterra, de una asociación que defiende por el mundo los derechos de los supuestos derechos de esta nación mapuche. ¿Y qué pasa ahí? A ver, Seferino, sí, yo he escuchado mucho. Ciertamente este mariqueo, que sería el criollo que se asume como mapuche, que huyó de Chile después del golpe militar de Pinochet, pasó a la Argentina, estuvo en Bariloche, estudió en Bariloche, y cuando vino el golpe de Estado del 76 se mudó a Inglaterra. Él es un poco el inventor de esta idea, a Bristol, ¿no? En Inglaterra, el inventor de esta idea de que hay una nación mapuche y demás. Ahora, asociar esto a que el gobierno británico, alguna algún organismo público británico apoyen con dinero la postura mapuche, no, esto es un error. Mariqueo está allá
y en tal caso el apoyo a Mariqueo, que lo hacen circular por todas las universidades europeas, el apoyo a Mariqueo viene de las organizaciones progresistas de izquierda y centroizquierda de Europa. Quizás sectores de la izquierda del Partido Laborista puedan darle una mano, pero no es una política oficial de Gran Bretaña alentar el conflicto mapuche. Bastante ya tenemos con ellos con el tema de Malvinas. No estoy haciendo una defensa de Inglaterra, estoy tratando de ubicarme en la realidad de lo que acá ocurre. El problema... Vamos tratando de aclarar. Perfecto, aclarado, Claudio Chávez. Vamos entonces al tema porque es cierto, hay un sustrato legal que viene desde el 83, pero con este gobierno se ha exacerbado todo, porque vos fijate, el ministro de Medio Ambiente, Cabandier, la ministra de la Mujer, que fue abogada de Jones Walla, las reparticiones del Estado vinculados a los pueblos originarios, indígenas o indios o aborígenes, que ayudan en las tomas. Creo que este gobierno le ha dado un salto cualitativo, si podríamos decir, muy importante de apoyo a la violencia mapuche, ¿o estoy equivocado? No, no estás equivocado, Seferino. Le han dado un apoyo muy grande, especialmente cuando gobernaba Macri, porque este conflicto nace a fines en la Argentina, en Chile no, nace a fines del 2016-2017, cuando el gobierno era Macri, aparece Jones Walla, y aparecen toda una serie de hechos de agresión a la bandera argentina, agresión a un destacamento de gendarmería, agresión a un busto del general San Martín y agresión a tumbas, no eran tumbas, pero figuraban como ser tumbas de excombatientes de Malvinas. Todo eso se hizo en el año 2017. Ahí el kirchnerismo, que estaba bajo la influencia ideológica del historiador Bayer, que él sí es mapuchista, entonces ahí ellos aprovecharon la volada y le dan todo el apoyo a esta gente, sin darse cuenta que estaban jugando con fuego, porque Jones Walla en el 2017, en un reportaje que le hace el periodista de La Nación, Olivera, lo recuerdo totalmente porque yo asistía a la televisión en aquellas épocas y me llevé el reportaje. Ahí él hacía una defensa de la guerrilla maoísta, de la guerrilla castrista, de la guerrilla sandinista, del Vietcong, y lo planteaba como la necesidad de la toma del poder para tener acceso a la tierra. Entonces, digamos, él estaba haciendo una defensa de la guerrilla. Bueno, y hay otra cosa, Seferino. Ahí en Bariloche está actuando fuertemente la mujer de Vaca Narvaja, de la María Josefa Fleming, y el mismo Vaca Narvaja de manera tangencialmente, pero también asesora a estos grupos Cirilo Perdía. Este chiquito Nehuel, que murió en el lago Mascardi, era un pibito que vivía en el Alto de Bariloche, en barriadas muy pobres, casi villas, en donde ha trabajado muy fuerte la cámpora y esta señora que yo te nombro. Y son ellos los que le han dado aliento en este disparate. Lo que pasa que este disparate en la República Argentina son un grupo de 20, 30 personas, pero no es así en Chile. El problema grave está en el sur de Chile. Tan grave. ¿Cómo es esto? Claro, ya ha habido varios videos de grupos de la RAM con armas largas, encapuchados. Sí, esto ha sido ya visualizado, a mí me han llegado, en donde ya ellos dicen que el tema ya pasa por la toma de tierras a partir del uso de las armas. Bueno, han asaltado camiones, es el gremio de los camioneros, de los dueños de los camiones, le ha exigido a Piñera que movilice al ejército. Piñera ha movilizado al ejército durante 15 días y tiene la posibilidad de movilizarlo 15 días más sin necesidad del Parlamento. El ejército chileno está en la Araucanía. Ahora, si el ejército chileno empuja y acorrala a esta gente, no la va a acorralar contra la cordillera tiene pasos, se van a venir para la Argentina. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta.
es ahí en donde está el núcleo duro, porque además cuentan con apoyo de la FARC, ex FARC, que aventureros que se quedaron sin guerrilla en Colombia y buscan alguna en algún lugar de América. Esto está probado que pueden venir para acá. Y es posible que ellos puedan venir para acá si hay un contexto, y encima, si hay un contexto político que cree que no es terrorismo. Claro, lógico. Para Alberto Fernández y su gobierno esto no es terrorismo, es un problema apenas provincial. Claro, es un problema delictual. Es un problema delictual. Santoro lo acaba de decir ayer, el candidato del kirchnerismo por la capital federal. Ya está tan lejos del sur, no, este muchacho, no, me refiero a Santoro, desconoce lo que ocurre allá. Lo grave, ¿sabés qué es, Seferino? A mi manera de ver, es que Alberto es comandante en jefe del ejército por la Constitución Nacional. Yo quisiera saber cuál es la opinión de los jefes militares de estos grupos que en algunos casos plantean la ruptura de la República Argentina, la ruptura de Chile y la creación de una nación mapuche. Hoy bien, yo creo que está muy, muy interesante, Claudio, ya con esa imagen de grupos que pisotean la bandera argentina y que insultan a San Martín, ya nos da una idea de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿verdad? Claro. No hay para pensar mucho, ¿no? San Martín y la bandera argentina siempre tienen que estar muy arriba. Y es una pena porque si la violencia armada en los 70 tenía algún sentido, digamos, ahora es como una caricatura pero peligrosa, porque es fomentar la creación de otro Estado, ¿verdad? De un Estado... Exactamente. Que además va a estar ahí como tapón entre Chile y Argentina, una verdadera locura. Y bueno, me parece que vamos a ver cómo esto repercute en la votación, porque ahí en la Patagonia este sentido de pertenencia, de patria, es muy, muy fuerte, ¿no? Absolutamente muy fuerte. Yo, la verdad, por eso te digo, no entiendo al kirchnerismo, que nació a la historia argentina defendiendo los hielos continentales y resulta que ahora, frente a este tema, miran para el costado. Yo creo que ahí están superados. Nació en los hielos continentales y puede ser que muera cerca de los hielos continentales, porque esto es, como decís vos, es muy retrógrado para el kirchnerismo, ¿no? Es como negar la integración de la Patagonia. Eso es realmente una locura. Yo creo que es la decadencia del kirchnerismo, el cristinismo es la decadencia. Cristina es la decadencia total. Pero bueno, es una opinión, me parece que está grande, ¿no? Es una opinión acertada y te voy a dar una figura para que te des cuenta que es la decadencia. La guerrilla de los 60, de la cual ellos se han sentido de alguna manera herederos en la paz de aquellos, por lo menos detrás de aquellos había un imperio, la Unión Soviética, que era capaz de desafiar al capitalismo en distintos lugares y había llegado a un grado de desarrollo tecnológico bastante importante. O sea, había una alternativa de gobierno real. ¿Qué hay detrás de esto? Machis. Nada. Bien, Claudio Chávez, un socialismo paleolítico. Claro, sí, no está ni Chávez siquiera, está Maduro, imagínate, está Ortega y está, qué sé yo, el espectro de los Castro. No hay nada, solo decadencia. Vamos, Claudio Chávez es historiador, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Gracias a vos, Seferino, y un abrazo. Abrazo.